Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Hilos de Tinta, este podcast literario en donde vamos a hablar de libros, de autores, de tendencias y conversar de todo el mundo cultural vinculado a la literatura y los libros. Este es un espacio muy bonito en donde vamos a compartir con distintos invitados nacionales, locales de la comuna de Maipú, de otras comunas, y vamos a poder conversar y conocer sobre sus obras. El primer invitado del día de hoy se llama Amaro Mandolini y es autor de esta novela llamada Las playas siempre están vacías en invierno, publicado recientemente. Estamos entonces empezando este primer capítulo de este podcast, programa literario llamado Hilos de Tinta, en donde, como ya le había adelantado, tenemos a este tremendo invitado, el primer invitado de esta serie de capítulos que vamos a realizar, Amaro Mandolini, con su libro Las playas siempre están vacías en invierno. Hola, Amaro. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Jessy? Bien, aquí acalorada porque el día está más caluroso de lo que pensaba. Sí, yo estoy aquí encerrado en mi departamento para que no se escuche tanto el ruido de afuera y el calor se siente. Sí, yo igual, Eh, cerré todo. Oye, antes que nada, agradecerte la invitación. Es la primera entrevista que doy como escritor, así que nada, muy agradecido de que me hayas considerado. No, por supuesto, un honor que coincidieran estas dos cosas, tu proyecto literario y este proyecto de difusión, de divulgación literaria. Así que, cómo no, tenerte a ti como primer invitado, amigo querido. Eh, Muchas vamos a, gracias. vamos a hacer algunas preguntas porque la idea es dar a conocer tu libro, ¿cierto? Las playas siempre están vacías en invierno, de la editorial Inti. Conocer un poco sobre ti, que nos cuentes sobre las influencias lectoras, tus motivaciones, y cómo dialoga tu libro con otros libros semejantes. ¿Ya? Esa es la idea, que vamos como abordando esos temas. Así que partimos por el inicio, el título. Vamos. El título, que es un título largo. Los libros suelen no tener libros, o sea, suelen no tener títulos tan largos. Y tu título es bastante largo y es un título que creo que bastante, eh, ¿cómo decirlo? Mm, Quizá misterioso para los lectores. Sí, lo han definido como lírico también. Poético, claro, Sí. un título bastante poético, simbólico. Las playas siempre están vacías en invierno. ¿Por qué? ¿Por qué ese título? Mira, Sin dar spoiler, por el supuesto, pero texto, lo que sí, claro. puedas. El texto tuvo en el proceso otros títulos posibles. Ujú. El primero fue un nombre grabado en el granito, para hacer un poco la referencia a este nombre que queda en las labias, ¿no? Y luego, el segundo título que consideré fue El Rey de las Ratas, por una escena del libro que tiene que ver con este símbolo, y que yo quería darle mayor relevancia a esta escena inicialmente, pero luego, en estos momentos del proceso de escritura, yo estaba en pasos más bien iniciales. Eh, Llegó un punto en el que yo me di cuenta de que tenía un texto interesante, pero que le faltaba estructura. Entonces ahí es cuando a mí se me ocurre el tema del viaje, que en el fondo sirva de marco para la historia. Y por ende el tema de la playa no estaba tan presente como lo estuvo finalmente. Ujú. Y la verdad es que el nombre surgió mientras yo estaba escribiendo. Hay un par de párrafos que tienen esta frase y la verdad es que me resonó bastante. Y nada, decidí dejarlo como el título. Creo que calzó perfecto para la historia. Sí, a veces suele pasar que los libros no siempre llevan el título desde el inicio, no siempre está pensado el título desde el inicio. Puede ir Sí. mutando, puede ir transformándose. Ahí estabas comentando un poco sobre este proceso de escritura, este proceso creativo. ¿De dónde surge? ¿De dónde surge la idea de este libro? Porque es tu primer libro, ¿cierto? Es tu ópera prima, con esto debutas en la escena literaria nacional. Y siempre los libros vienen de alguna inspiración,
de alguna motivación o algo, un interés que uno tenga por contar sobre una historia o sobre algo. ¿De dónde viene esta inspiración inicial? Sí, mira, bueno, yo tengo el deseo de escribir desde que soy muy niño. Entonces, si queremos remontarlos como a un primer punto en la historia de mi vida, yo hablaría de mi adolescencia. Pero esta historia en particular surge luego de una situación personal bien dura, bien dolorosa, que me dejó bastante marcado. Producto de esta situación, yo volví a la casa de mi mamá y tenía todas mis cosas embaladas en mi pieza. Lo que quiere decir que no tenía a mano ningún cuaderno, ningún lápiz, ni siquiera mi computador. Yo no sabía dónde tenía nada, básicamente. Lo único que tenía a mano era el teléfono. Entonces yo empecé a escribir el libro en esa pieza, con todas mis cosas embaladas en el teléfono. Como con el deseo de no perder estas ideas que me estaban surgiendo producto de esta situación que yo había vivido. Y de alguna manera creo que la historia viene a funcionar como una respuesta frente al dolor que yo estaba sintiendo. Eh, en sus primeros pasos tuvo un rol tal vez más terapéutico, más Literatura como de, catarsis, la escritura claro, como algo catártico. claro, pero en el proceso decidí darle un giro un poco más literario y bueno, eso hizo que evidentemente la historia tomara un rumbo distinto, ya no personal, sino que literario. Aproveché, digamos, esa situación, ese sentimiento para poder relatar, para poder ficcionalizar. Mm. Esa es más o menos la historia de cómo surge el deseo, la necesidad de contar este relato. Mira. Y nos contabas un poco sobre tu adolescencia. ¿Desde qué momento a ti te interesó la literatura? ¿De qué momento tú ves en tu infancia o adolescencia decir, quiero escribir un libro o me quiero dedicar a la literatura"? Yo creo que tuve una infancia muy ligada a la imaginación. En mi familia, ¿no? Con mi hermana, con las amigas que teníamos que vivían en la casa y en el barrio, en otra casa digo, no teníamos tantos juguetes. Entonces solíamos inventar los juegos. Inventábamos historias y actuábamos, qué sé yo. Luego yo tuve un hermano, tengo un hermano 7 años menor y durante su infancia yo creo que mantuvo un poco ese rol también como de imaginar, contar, crear historias. Y ya en la adolescencia me empezó a interesar mucho más la lectura. Eh, Me apasionaba mucho cuando tenía que leer en el colegio, me gustaba terminar rápido los textos, discutirlos con los profesores. Y nada, pues empezó a nacer, digamos, ese amor. Luego continuó con una búsqueda más personal, los libros que yo podía tener a mano. Recuerdo que en mi casa había una colección de libros de la editorial Ercilla, estos libros Ah, café, estos los como medio libros muy rojizo, clásicos, burdeo. Mm. claro, que los había comprado mi abuelo cuando, cuando estaba vivo y mi abuelo murió un poco antes de que yo naciera. De hecho, mi mamá no sabía que me estaba esperando cuando mi abuelo nació. Wow. Entonces siento que de alguna manera ese legado que deja mi abuelo me hizo como conectar un poco con esa imagen que me habían contado de él y la fui asumiendo también como una identidad personal. Y yo entiendo que él no leía nada, pero él tenía la esperanza de que estos libros le sirvieran a algún nieto. Y curiosamente a mí me sirvieron mucho cuando estudié literatura. Ay, mira, qué bonito, una Sí. herencia indirecta. No fue algo intencional hacia ti, No. pero tú lo recibiste como una herencia, como un legado Sí, cultural. Mm. de pronto nos pesan bastante las historias familiares. Eh, Totalmente. ma- claro, incluso con estas imágenes de personas que no conociste, pero que de alguna manera tu entorno admiraba tanto. Y nada, pues tú te construyes una imagen que claramente no es real, pero sí te identifica. Mira, qué bonito eso. Tú también eres profesor, al igual que yo, ¿cierto? Somos los dos Sí, profesores. sí. ¿Cómo has podido tú, pensando en Amaro adolescente, eh, y que nosotros le hemos hecho clases, ¿cierto?, a adolescentes, ¿cómo crees tú que se puede motivar a los adolescentes al mundo de la lectura, al mundo de la literatura, desde el rol docente? Mira.
eh, hoy en día es bastante difícil. Los jóvenes no están acostumbrados tal vez a otro tipo de entretenimiento, ¿no? Como cosas más inmediatas. Entonces, usualmente, cuando tú te enfrentas a niños que no tienen hábitos lectores arraigados desde muy pequeños, es difícil encantarlos, pero lo que a mí me ha funcionado siempre es mostrar la literatura como una experiencia más entre las millones de experiencias que hay en la vida y tratar de que se den cuenta de que es una experiencia muy disfrutable, que te entrega te otorga un placer que otras cosas no pueden entregarte. Porque tiene que ver con el pensamiento humano, tiene que ver con juegos de palabras, juegos literarios, en fin. Entonces trato de contagiar esa admiración que yo tengo. Eh, Creo que es lo que más me ha funcionado, ¿no? Enseñar como desde la honestidad y mostrar, tratar de mostrar literatura que sea interesante también. Yo creo que en ese sentido yo me caracterizo por tratar de llevar al aula textos que puedan resultarles interesantes, que tengan estos juegos literarios, qué sé yo. Mira, qué bien, porque es todo un desafío para nosotros como profesores, ¿cierto? Sí, Generar este, sí. comillas, encantamiento con la literatura frente a tantos otros estímulos que están ahí Ahora, presentes. también decir que hay estudiantes que, al igual que uno, digamos, tienen Ujú. desde mucho más pequeños arraigados el gusto por las letras y con ellos es mucho más fácil. Yo creo que también hay que entender que de alguna forma, no sabría explicarte por qué, pero en la vida las personas que tenemos hábitos lectores no somos la mayoría, Mm, solemos ser excepciones, sobre todo en el colegio. sí. Eh, yo conozco mucho más adultos que leen que jóvenes que leen. Mm, sí, es cierto eso. Es bastante real. Y en relación, ahora pienso lo que hemos estado conversando en Ujú. torno a tus motivaciones, volviendo al libro, ¿cierto? Volviendo a las playas. Ya, hiciste este proceso catártico debido a la experiencia personal que viviste y que te marcó. eh, Hiciste este proceso escritural más desde el estómago, ¿cierto? Desde la guata y expresándolo. Pero luego viene en la decantación literaria, ¿cierto? ¿Cómo fue Sí, ese claro. proceso y cómo llegó finalmente a transformarse esa escritura de celular, muy quizá automática, muy de pulsión, a esto, ¿cierto? Allá un libro eh, en donde está presente una editorial, ¿cierto? Tú estuviste con trabajaste con una editorial, Inti. ¿Cómo es ese proceso desde la idea, desde lo que sentiste, a ya transformarlo en un libro que hace muy poquito lo lanzaste, ¿cierto? Hace un par de días. Entonces está recién salido del horno. Mira, claro, que es un proceso bastante largo. Han pasado 4 años desde que yo partí escribiendo este texto, desde que puse la primera letra, digamos. Y me acuerdo perfecto, por ejemplo, que el primer capítulo que yo escribí es un capítulo que eliminé muy rápidamente. Mm. Luego de esta escritura en el teléfono, traspasé todo a Word y fue un proceso inicialmente de volver a escribir. Tomar eso y tratar de verlo desde otro punto de vista, con otra visión, con un personaje que no tenga mi visión personal, sino que tenga su propia visión personal. Creo que la mayor parte de los años me lo llevé en eso. El año pasado quería ya tratar de concursarlo, de tratar de buscar alguna editorial que estuviera interesada en publicarlo. Y volví a leerlo, lo revisé en detalle y me dije lo que te dije recién, ¿no? Que pensaba que tenía una buena historia entre manos, pero que le faltaba la estructura. Ujú. Y ahí es cuando se me ocurre el tema este de que los personajes estén yendo de un punto a otro, eso da una excusa para que puedan conversar, da tiempo para ir desarrollando la historia. Y en ese intertanto es cuando yo veo la postulación de INTI, el concurso de INTI. Terminaba el concurso creo que era el 31 de diciembre, creo que era el último día del año. Entonces yo estuve trabajando literalmente hasta el 30 de diciembre, eh, le pegué la última ley al manuscrito
y se los envié. La verdad es que no tenía mucha esperanza porque postuló harta gente. ¿Habías Ellos concursado, perdón, perdón que te interrumpa, habías sí, concursado claro. antes en otras postulaciones de editoriales? Nunca había participado de un concurso abierto, pero sí había enviado algunos manuscritos de otros trabajos a algunas editoriales. Ujú. Algunas respondieron, otras no. Y las que sí respondieron dijeron que por el momento no les interesaba. Ya. Así que no, este fue mi primer intento. Yo, como te digo, no tenía mucha fe. Al par de días de que terminó la postulación, ellos publicaron una estadística de cuánta gente había participado y era harta. Y iban a elegir solo 8 textos. Entonces, Wow. no estaba muy ilusionado. Ujú. Y además, lo otro que ocurrió es que ellos iban a publicar los resultados un día y los publicaron, pero los de lírica, los de narrativa se demoraron. Y el mío es narrativo. Entonces Claro. tuve que esperar aún algunos días más antes de poder saber si había ganado o no. ¿Y cómo estuviste Y con la espera ahí? La ansiedad, la estaba muy preocupación. ansioso, sí, estaba ansioso. Además que yo no le conté a casi nadie, había muy poquita gente que sabía que yo había participado en esto, sobre todo porque si me iba mal no tenía ganas como de estar explicando que me había ido mal. Es más fácil contar un logro que justificar un fracaso, ¿no? Ujú. Y bueno, resultó. Ellos me enviaron un correo el día anterior a publicarlo, me informaron, eran las 6 de la mañana, estaba súper contento, me puse a gritar aquí en el departamento. Es que no es Y menor nada, pues porque era luego, tu primera postulación en un concurso sí, público abierto sí, y saliste ganador, o sea, un honor sí. total. Sí, como te digo, igual había tenido algunos intentos, pero que no habían sido concursos abiertos. Entonces, Ujú. claro, fue emocionante. Bueno, luego me reúno con Franco, el editor de Inti, que aprovecho de agradecerle a Inti por considerar mi texto y haberlo publicado, haberlo editado. Les voy a estar siempre muy agradecidos por el trabajo que hicieron un libro precioso. Sí, sí, está muy lindo. Eh, la portada es tal como yo la pedí, así que nada, me han tratado súper bien, me han tratado Muy con mucho cuidada la respeto. edición. Sí, nada, estoy muy contento con ellos. Y bueno, nada, me reúno con Franco, el editor, y me explica hay algunas modificaciones que había que hacerle y nada, pues ahí fue el proceso final, que esto fue en marzo y fueron los últimos meses que estuve trabajando en los cambios finales. Y esos Yo cambios, diría, ujú, profundicemos un poquito en esos cambios. ¿Hubo sí, muchas modificaciones? ¿Hubo procesos de reescritura? ¿O se mantuvo la columna vertebral del texto que tú habías presentado originalmente? se respetó el texto en su mayoría. Ellos han sido muy respetuosos con el trabajo que yo hice y me han dado mucha libertad. Eh, entonces, estas correcciones tenían más que ver con mejorar el texto, con algunos aspectos emocionales de los personajes que tal vez no se establecían de manera tan profunda en las versiones que ellos habían podido ver. Estos cambios tenían que ver sobre todo en el inicio y en el final. Así que nada, trabajé en eso. No, tampoco me dijeron como qué hacer, sino que me dijeron hay que mejorar esto. Y nada, pues trabajamos ahí. Yo diría que julio fue un mes de trabajo intenso y mutuo de enviar el borrador, recibir correcciones, editarlas, enviarlas con plazo, como trabajo un poco loco, fue sobre todo el último mes. ¿Y cómo llevas Y tú nada, pues ese, ya, ese proceso de correcciones, comillas, bajo presión? Porque uno, también te lo digo como escritora, uno a veces escribe desde la inspiración, de este dejar fluir, mm, y a veces eso se puede tensionar un poco con la corrección, que la corrección ya implica sí. un trabajo meticuloso con lupa ahí sobre la escritura que uno realiza. ¿Cómo lo llevaste tú ese proceso? Mira, como te mencionaba, las correcciones que me hicieron no eran tan significativas. Sí tuve que escribir, sobre todo en el primer capítulo, tuve que escribir harto más, darle más cuerpo a la historia, pero yo igual
en mis procesos de escritura diría que al principio soy más desordenado, más como dices tú, de lo visceral, de la inspiración, pero en los procesos más secundarios soy súper ordenado. Yo me creo itinerarios de escritura. Entonces Disciplinado, yo, total. sí, es que eso me permite no quedarme en blanco. Siempre me permite seguir una línea. Ujú. Si hay algo que tengo que mejorar, lo puedo mejorar luego, pero sé cómo continuar. Eso me ha funcionado súper bien, la verdad, como en el fondo de estructurar la manera en la que escribo. Darme yo mismo una guía es como darme yo mismo una mano. Ujú. Así que nada, creo que no, creo que fluyó bastante bien. Ahí Franco me envió algunas lecturas como para que yo revisara y él me, no sé, me pidió, mira, fíjate en la manera en la que describe. Recuerdo que esa fue una corrección como que como más precisa, ¿no? Como trata de mencionar a más detalle los rasgos del personaje, que podamos ver lo que él mismo está observando. Y creo que fue un súper buen consejo. Creo que le dio una visión mucho más sensitiva al texto. Porque en realidad fue eso, darle más sensaciones al texto. Claro. Para hacerlo más experiencial, más vivo, Sí, quizá. sí. Yo creo que, claro, mi novela tiene un poco de eso y también juega mucho con la emocionalidad de los personajes. La Ujú, emoción es un punto súper fuerte del texto. ujú. Sí, totalmente, totalmente. ¿Nos podrías decir, bueno, yo tuve el privilegio de leerlo, ¿cierto?, con bastante anterioridad, pero contar brevemente para aquellas personas que nos van a ver y escuchar, eh, de qué trata, así someramente, y por qué leer este libro. Esa última pregunta la vamos a dejar para el final, pero más o menos de qué trata. Porque hemos estado hablando, ¿cierto?, de procesos creativos, de motivaciones, Sí. pero el argumento central se nos ha escapado de la conversación. Sí, mira, Las playas siempre están vacías en invierno es una novela que nos cuenta la historia de Félix. Y la novela parte con una llamada telefónica. Félix recibe la llamada de su hermana y su hermana lo intenta disuadir de lo que él está tratando de hacer, que es hacer un viaje. Félix intenta dejarla tranquila, le dice que no se preocupe, que va a ir solo, que solo va a ir a tratar de despejar la mente, da algunas otras señales más que no voy a detallar porque ya son como parte de Sí, la trama parte de más la trama. central, Ujú. eh, y corta la llamada. Y antes de irse, nos damos cuenta de que Félix le mintió porque se iba a buscar a alguien. Entonces, la novela es básicamente el viaje de Félix y Luis, que es su expareja, desde Peñaflor hasta la Boca de Rapel. Es como una suerte de último viaje que hacen juntos para rememorar su historia en común, una historia que está marcada por un amor profundo entre ellos, pero también por la tragedia que los acecha constantemente porque uno de ellos padece una enfermedad que podría en cualquier momento matarlo, básicamente. Es la trama general de mi novela. Ya. Entonces, según lo que nos cuentas, el leitmotiv de tu libro sería el viaje. El viaje es aquello que va articulando, ¿cierto?, el relato. Un viaje profundo, un viaje introspectivo, un viaje personal, pero que también tiene bastantes aspectos literarios. Hay muchos intertextos en tu libro, de lo que Sí, lo que pude apreciar cuando lo leí. Bueno, infidencia para aquellos que nos ven y nos van a escuchar. Yo tuve el privilegio de escribir el prólogo del libro de Amaro. Así que, claro, el leitmotiv principal es el viaje. Por eso el libro también está en tramos, ¿cierto? Está estructurado en tramos y hay toda sí. una lógica de este ir de un lugar a otro atravesando distintos hitos. En cuanto Claro, a las... es de alguna manera perdón, Sí, es de por alguna supuesto. manera un viaje en el espacio y también del tiempo, ¿no? Exacto. Un viaje en el tiempo, en el espacio, a través de las vivencias. Un viaje por la Sí, memoria, también ahí, sí, sin hacer tanto spoiler, hay un viaje por la memoria del personaje principal, de Félix, y también un viaje literario. Hay bastantes intertextos presentes en tu libro, y quisiera que sí. ahora habláramos un poquito sobre eso, sobre tus influencias lectoras. ¿Cuáles son las lecturas? Bueno, nosotros nos conocimos en el magíster,
en el 2015, ¿cierto? Compartimos 2015-2016 el magíster en literatura en la USACH. Ahí pudimos tener unos cursos súper interesantes. Tú estudiaste Sí, previamente en la Universidad Andrés Bello, ¿cierto? La licenciatura. Luego, también pedagogía, ahí ese el Andrés dato, Bello, sí, en la Andrés Bello la pedagogía también. sí, Y seguiste profundizando posteriormente en el magíster. ¿Cuáles sí. son tus influencias lectoras? Porque, claro, este libro es del 2025, tienes una gran trayectoria, tanto como profesor de aula, también como en el mundo de los estudios literarios. Cuéntanos un poquito Sí. sobre eso. Mira, armé dos montones de libros, un montón Muy con los ordenado libros que me siempre, ¿eh? gustan, un montón con los libros que me gustan y otros con los que de alguna forma influencian y sirven de intertexto a mi novela. No sé si quieres que parta por alguno de estos dos montones o como yo quiera. Como tú prefieras. Quizá, a ver, como para darle un poco de estructura, pensar en Ajá, lo que primero te influenció de manera personal. Como estos libros ya de mira, cabecera que uno tiene, por ejemplo, para mí Borges y Cortázar siempre los nombro, Jane Austen son como mis libros de cabecera, pero que a veces ya no bueno, siempre están presentes en los libros. si vamos a partir como con ese rigor de cuál es el libro de cabecera, yo diría que uno de mis libros de cabecera favoritos de todos los tiempos es este, La Divina Comedia. La Divina Comedia, Sí, wow. cualquier lector que se respete tiene que leer La Divina Comedia y además yo tengo esta hermosa edición de Blackie Books que adoro. Está Así muy que bonita nada, esa edición. sí, uno de mis libros favoritos es este, sobre todo como por el juego mítico, religioso, desde la teología de que hace Dante, y además que es muy bonito, es muy lírico. Sí. Mira, y ahí hay, para que nos detengamos un segundo en ese libro, también ese libro Ajá, habla del viaje. ¿Cierto? sí, claro. Hay un viaje que Sí. está presente en tu libro, un viaje simbólico, alegórico, metafórico, físico, espiritual, un viaje en toda su dimensión. Y coincidentemente también es para mí un libro bastante importante. No lo conversamos esto salió súper espontáneo, pero yo hice un video que está ahí en mi Instagram publicado de recomendaciones de libros. Ese fue el primer libro que yo tuve como mío propio. Me lo regaló mi papá. Mi papá trabajó un día X en un lugar y a cambio de ese trabajo le regalaron ese libro. Y él me lo Mira qué regaló bonito. una edición empastada. Así que también es bastante Eh, importante para mí. sí, no, y un pago muy lindo, que paguen con libros. Sí, sí, muy Sí. bonito. Bueno, Cuéntanos entonces. uno de mis libros favoritos de toda la vida es este, La Caverna de las Ideas de José Carlos Somoza. Mm. Es un libro que hace un juego literario súper interesante. Nada, que es un manuscrito antiguo, se supone griego, y un traductor lo recibe para traducirlo. Está traducido hasta la mitad, porque el traductor anterior por algún motivo desapareció. Y es muy curioso porque la novela tiene, el manuscrito está como en la parte principal de la página y tiene notas al pie que son las notas del traductor. Sin embargo, por ejemplo, aquí, mira, no sé si lo puedes ver. Ujú. Sí, o sea, leer no, pero veo que hay una nota al pie. Claro. Y luego es la historia del traductor empieza como a abarcar cada vez más las páginas, ¿no? Entonces Ah. empiezan a mezclarse los dos textos. Es algo muy interesante. ¿Y de qué año Otro es ese libro libro? que de José Carlos Somoza. No, pero ¿de qué año, más o menos? ¿De qué época? Déjame revisar, espérame. Creo que es como de los 80. De los 80. ¿Y Somoza es de nacionalidad? Espérame un poquitito. No es del 2000. Mira, me estoy súper equivocado. Y Somoza, creo que es cubano. Déjame ver. Cubano. Qué Es que déjame ver interesante. porque no me quiero equivocar con esto. No, pero luego ahí le ponemos Sí, dice La una Habana. nota. La Sí, vara. Ah, no me mira, equivoqué. José Carlos Somoza. Ya. Tremenda, Otro libro súper interesante la estrategia literaria. sí, no, y es un libro que tú no logras descifrar hasta que lees la última palabra. Es muy brillante. Wow. Otro libro que me emocionó mucho cuando lo leí, y es importante, yo creo, porque es un libro que leí durante este proceso, es El Colibrí, de Sandro Veronesi.
Es Mm. una novela que es preciosa. Habla sobre la resiliencia, aunque la resiliencia no es una emoción que a mí me emocione demasiado. La novela aparece un poco esa reflexión. Eh, pero sí, claro, es un personaje como en el fondo que tiene mucho honor y por eso me gusta. Como que siempre ante todo cumple con su deber. Y creo que un Eso está poco un poco en tu Félix, libro. Sí, sí, Félix es un poco así también, sí. ¿no? Como tengo que hacer lo que tengo que hacer, es mi deber. Un cierto Eh, eh, estoicismo. sí, claro. Yo no sé si es estoicismo. El otro día lo conversaba con Francisco, que es mi primer lector. Francisco es mi compañero y es la persona que siempre lee primero lo que escribo. Ujú. Y yo le decía, él me decía, claro, Félix es como muy estoico. Y yo le decía, no, yo creo que Félix tiene mucho miedo y eso lo inmoviliza. Hasta que, bueno, en fin, no vamos a detallar más, pero yo Claro, creo que desde su acción, pero una mm, cosa, claro, una cosa es su acción y otra cosa es lo que él siente. Hay ahí una lucha sí, constante sobre aquello. sí. Puede que haya estoicismo, pero yo también creo que está muy asustado. Bueno, que obviamente el autor es el que mejor conoce a sus personajes, así que Claro. total. No, pero bueno, las interpretaciones son abiertas. De hecho, en la presentación, Claudia Andrade, que aprovecho de también agradecerle mucho, todo, no solo que ella estaba en la presentación, sino toda la influencia que he tenido en mi vida. Claudia es una de las maestras que tengo de la literatura y de la vida, ahora es mi amiga. Ujú. Y encantadora Eh, y sabe muchísimo, así que y es también genial. yo la admiro. Ujú. Sí, bueno, y la cosa es que ella hace una lectura que yo jamás vi o no fue escrita de manera intencionada, que era este tema como de las tres parcas que Sí. acechan a los protagonistas, y que claro, si tú lo analizas, eso está presente en Mm. el texto, pero solo que yo no lo hice de manera consciente, pero Y es una interpretación. me encantó cuando también dijo, y nosotros somos tres mujeres, Claro, ¿cierto? Que sí, esta claro. figura ambivalente, como cielo-infierno, Sí, y claro, el personaje en medio. la Jessie lo dice porque fueron tres personas que presentaron el libro, que, bueno, Jessie Chamorro, Claudia Andrade y Lorena Garrido, que Lorena fue profesora de nosotros dos en el Magíster, Sí. es profesora de la USACH. Nada, me hizo mis cursos de memoria y que para mí fueron bien significativos y curiosamente justo viene uno de los libros que leí con ella y que son de memoria, frazadas del Estadio Nacional, de Jorge Montealegre. Yo creo que Jorge no se acuerda, pero yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en su propia casa. Él me recibió en su casa, conversamos sobre este texto que él escribió, que cabe mencionar que no es un texto de ficción, sino que es un texto testimonial. Es su experiencia como preso político en el Estadio Nacional. Bueno, curiosamente hoy es 12 de septiembre, una fecha súper apropiada para hablar de este tipo de texto. Y creo que este texto también influenció bastante, o de alguna manera, el mío, porque cuando yo leí yo hice mi tesis sobre este testimonio. Sí, de hecho, eso quería relevar, que tú trabajaste de manera meticulosa ese texto, yo lo recuerdo, tengo memoria de esa entrevista que tú me No, y se nota, comentaste. mira, está lleno de Sí, posit. está lleno de post-it. Y tu texto también tiene referencias al tema de la dictadura, ¿cierto? A Sí, hacer memoria. Si puedes profundizar un poquito en eso. sí, mira, voy a hablar de la memoria de dos maneras. Primero desde lo estructural del texto y luego lo voy a mencionar como de qué manera aborda la memoria, digamos, Histórica. histórica. Ujú. Bueno, la memoria, digamos, desde la estructura de la novela, tiene que ver sobre todo con... Va pasando una moto. Voy a esperar a que pase. Ahí creo que se fue. Sí, no, Perdón. no, 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 yo no la escuché. Ya, es que yo vivo aquí en pleno Santiago Centro, Sí, entonces de repente se escuchan motos, qué sé yo. Bueno, en cuanto a eh, la estructura del trauma, la estructura que se construye cuando una persona ha vivido una situación traumática, se caracteriza porque es fragmentada y porque termina quedando con muchos espacios vacíos, espacios en blanco. Eh, es inevitable, el cerebro lo hace como un método de autodefensa, eliminar los momentos más duros para no volver a revivirlo y en el fondo como para tener cierta tranquilidad, ¿no?
Una selección para sobrevivir a la Sí, claro. experiencia. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, Frazadas del Estadio Nacional es un texto testimonial, va relatando cosas que ocurrieron, que uno puede percibir que son muy vívidas, muy reales, pero hay otros momentos en el que el relato se detiene, por ejemplo, y Jorge describe un sueño que tuvo. Mm. Entonces y es un sueño, recuerdo, más no sé, a lo mejor estoy un poco errado en cómo es el sueño, pero según como yo lo recuerdo, era primero que él tenía una vista aérea como sobrevolando el Estadio Nacional, que es el lugar donde él estaba preso, Sí. y había una tumba abierta en el centro del estadio. Y luego esa visión cambia y es como desde la tumba y él ve que es el cóndor que está acechándolo y que en el fondo es todo muy simbólico, ¿no? El cóndor como símbolo de la patria que se está comiendo a su propio ciudadano, De la parte todo más es muy dura. simbólico. Mm. Y de alguna manera este relato que es testimonial y que es referencial, histórico, en algunos puntos se vuelve literario. Sí. Y quise yo también construir mi novela un poco así, ¿no? Como que existan partes como que él narra de manera muy segura, eh, que luego narre una parte y diga, ¿sabes qué? En realidad esto no fue tan así como lo estoy contando y te lo voy a volver a contar. O que mienta y que luego diga, ¿sabes qué? En esta parte yo sí también me equivoqué y hice esto. Quería que la historia en el fondo se construyera como esa memoria Una memoria fragmentada, ficcional. con espacios en blanco. Sí. Cuando uno cuenta su historia también, uno cuenta su propia versión. Entonces yo quería que eso se percibiera mucho en la lectura. Y en cuanto a la memoria histórica, Claro, a propósito eh, de la conmemoración de ayer, ¿cierto? Del golpe de Estado. Ujú. sí, eh, respecto de esta memoria, ocurre que estos dos personajes, Luis y Félix, vienen de familias que tienen visiones políticas distintas y que los toca también la historia a sus familias, ¿no? Ujú. Lo que quiero decir es que eh, ambos viven momentos como muy clave del golpe de Estado. Por un lado, tenemos a un personaje que presencia el bombardeo de la Moneda, porque está en un edificio que está justo enfrente a la Moneda, Ujú. y otro personaje que es dirigente sindical de un sindicato y perdón, es dirigente sindical de una comuna, perdón, y por ende empieza a ser perseguida, ¿no? Entonces a ambos la historia, este evento, a ambas familias los toca de manera muy personal también. Marca. Y esto hace de alguna manera que exista también esta dicotomía entre ambos grupos. Una tensión y que finalmente estos dos personajes viven, encarnan esa tensión dentro de otras múltiples tensiones que viven. Y ahí, bueno, no sé si quieres comentar algún otro libro brevemente que te haya influenciado de alguna manera quizá en tu libro, para luego Mira, pasar a algo, otro tema que antes que se nos vaya sí, el tiempo. hay dos libros que tengo que mencionar sí o sí. Tengo muchos más. Tenía como 40 aquí en mis montones, pero Bueno, voy a podemos, para un siguiente mencionar, capítulo. sí, voy a mencionar solo dos más porque creo que son importantes también como influencia al texto. Una característica que tiene mi novela es que está narrada en segunda persona. Es una Eh, tremenda, tremenda estrategia. Es muy poco sí, usual en la literatura y eso yo creo que le da un sí, valor literario sí. muy, muy profundo. A mí eso, ese es un punto que me encanta de tu novela. Sí, yo he leído novelas en segunda persona completas o parcialmente, y una de ellas es esta, La cápsula del tiempo, que el protagonista es el lector. Ujú. Tu lector eres el protagonista de este libro. Y es un libro que tiene 43 finales posibles y está narrado todo el tiempo desde el... Es un poco como Rayuela, ¿no? Ujú. Por un lado, porque tú tienes que decidir qué camino seguir. Terminas el capítulo y, no sé, te dice, si quieres seguir a la mujer, ve a la página tanto, y si quieres recoger el celular, ve a esta otra página. Pero lo que me gusta también es que está narrado en segunda persona, entonces tú eres el protagonista todo el tiempo. Y yo quería, de alguna manera, interpelar al lector. Hay partes, algunos fragmentos del libro que son interpelaciones súper directas al lector y Sí. un lector atento
va a poder darse cuenta de que le estoy hablando a él, o perdón, no yo, Félix le está Claro, el hablando a él, narrador. ¿no? Pero, y en ese sentido, me pasó algo muy parecido con esta novela, con Limpia, de Lalia Trabuco. Que es Cuando relativamente reciente. sí, esta novela es, déjame ver, del 2022, es súper Sí, reciente. reciente. Cuando yo estaba pensando en la estructura de qué estructura darle, recuerdo que también estaba leyendo esta novela y hay una parte, esta novela está narrada desde en un cuartel policial. La protagonista está siendo interrogada por un crimen que ocurrió y entonces ella en algunos puntos le habla a estos oficiales que la interrogan y cuando lo hace en segunda persona. Mm. Y algunas de esas interpelaciones, al menos yo las sentí como interpelaciones al lector. Entonces yo dije, yo también quiero hacer esto. Eh, yo creo que yo lo hago tal vez de una manera un poco más consciente y reiterativa, pero sí, de todas maneras lo saqué de aquí, no puedo negarlo. Ya. No, es que bueno, Borges lo decía, que nada está escrito desde cero, o sea, ningún escritor está descubriendo el hilo negro, ¿cierto? Todos son Claro, intertextos, sí, relaciones, claro, diálogos. Yo sí. recuerdo una novela que me marcó bastante, que leí en la licenciatura, sí, ya en el 2010, que se llama Santiago Cero, de Carlos Franz. Y esa ha sido la única novela, yo no todavía estoy ahí en proceso de leer Limpia, y la otra no la he leído. Vi la obra Limpia, pero no he leído el texto. Eh, es la única obra que yo he leído en segunda persona. Y cuando leí tu libro dije, wow, qué buena forma de abordar, ¿cierto? El tipo de narrador. Yo en los talleres literarios que realizo siempre le digo a los participantes, el narrador que uno utiliza es muy importante. O sea, no El es punto de una vista, decisión claro. casual, es una Sí, claro. decisión que tiene que ser tomada de manera consciente para darle a la historia el tono, la forma y llevarla por donde uno realmente quiere. Así que eso yo creo que es un punto muy destacable. Y pensando, porque ya el tiempo se nos va bastante, entonces no quiero que queden cosas en el tintero, Sí, claro. de tus influencias lectoras que tengan que ver con la literatura queer, porque tu texto dialoga con muchas novelas y muchos textos literarios de la LGBTIQ+, eh, Sí. pero claro, no es el centro de tu novela, ¿ya? Tu novela espero que ojalá no sea leída siempre desde ahí, pero tampoco puede negarse, creo yo, Sí. esa característica, ese elemento. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre eso? ¿Algún autor queer que te haya llamado la atención o película que tú sientes que está dialogando de manera indirecta o directa con tu novela? Sí, mira, yo quería contar una historia queer en la cual el problema, el conflicto no fuera la orientación sexual de sus protagonistas. Ujú. No quería que fuera un viaje de descubrimiento, no quería que fuera por esa línea. Quería mostrar a una pareja que asume su identidad sexual sin ningún problema, que su entorno lo acepta, que obviamente que hay ciertos temas sociales que no se pueden negar, eso obviamente va a estar presente, pero quería que sus problemas fueran problemas universales y en ese sentido creo que el libro logra mostrar a estos personajes queer que tienen problemas humanos, más allá de su identidad. Entonces Ya. aquí su identidad sexual es solo una característica de ellos, pero tienen vidas No es mucho el más eje. complejas. No Ujú. están, yo y creo que hizo un trabajo para que no caricaturizarlos de esa manera. Claro. Y en ese sentido, claro, hay muchas influencias, sobre todo en el libro se menciona influencia de cine. Por ejemplo, creo que la película Contracorriente es innegable, desde la portada podemos identificar elementos de esa película. Contracorriente es una película peruana que nos cuenta la historia de Santiago y Miguel. Miguel es un pescador y Santiago es un artista citadino y ellos se enamoran, pero en esta ciudad pesquera la homosexualidad es sumamente mal vista, entonces tienen un amor secreto y bueno, ocurre algo ahí que es importante y que yo creo que dialoga mucho con la novela, que Perfecto. no lo puedo decir porque si no estaría Sí, spoileando. no, total. Sí. Otra influencia muy importante es Llame por tu nombre. Sobre todo yo creo que uno puede ver esa narrativa, ese guiño en el primer capítulo.
Este ejemplar es precioso, sobre todo porque nosotros lo tenemos firmado por Andrea Siman. ¡Wow! ¡Qué bien! Una joya. Francisco es librero, entonces tiene la oportunidad de conocer a muchos autores y tuvo el privilegio de conocer a Andrea Siman. Bueno, en ese sentido, creo que el tema como de lo emocional y lo sensitivo, traté un poco de verlo desde, relacionarlo un poco con esta novela. Ujú. Eh, bueno, y la epopeya de Gilgamesh, que tal vez no es directamente una obra literaria queer, pero ahí hay un tema entre Gilgamesh y Enkidu, ¿no? Que en algunas lecturas, en algunas interpretaciones, es una relación que va más allá de la amistad. Ujú. Y creo que también dialoga muy estrechamente con mi obra. Y Perfecto. algunas influencias extra que me gustaría mencionar es Mario Bellatín, Salón de Belleza. Sí, tremenda, eh, que- tremenda obra, innegable, ¿cierto? La influencia. sí. Y, por ejemplo, aquí hay algo que me gusta mucho de Mario Bellatín y de esta obra en particular, es que cuando esta obra habla de la enfermedad, pero sin mencionar la enfermedad. Y es Sí. algo que yo también quise hacer en mi texto. No quería dar detalles de qué enfermedad era, no quería detallarla, quería ser un poco, digamos, respetuoso con, Con la experiencia patológica. claro, y tampoco quería sesgar a los personajes con, no sé, enfermedades típicas que se le asignan a personajes queer, como el VIH, por ejemplo. Claro. Evitar Eh, la estigmatización o esta, comillas, caricatura de sí, la experiencia patológica. sí, aunque, bueno, por las características de la enfermedad que se describe, también uno podría descartar el VIH, pero nada, quise un poco ser respetuoso, ¿no? Como con esa experiencia, traté de serlo. No sé si lo fui tanto, pero traté de serlo. Sí, no, lo fuiste. Y ya para ir cerrando, querido Amaro, tu seudónimo, ¿de dónde viene este seudónimo? Porque, claro, ahí vemos en la pantalla, ¿cierto? Jaime Amaro dice ahí tu enunciado, pero en tu libro firmas como Amaro Mandolini. Cuéntanos un poquito Sí, para ir, para cerrar sobre eso y sí. de dónde viene. Mira, yo me llamo Jaime, ese es mi nombre de pila, pero, y bueno, y a mí siempre la gente me conoció como Jaime, o el Jaime chico, porque mi papá también se llama Jaime. Eh, pero en la universidad la gente me empezó a conocer por Amaro. Como Amaro también es un nombre, es mi apellido realmente, pero como también es un nombre, la gente me identificaba como Amaro. Y luego me pasó lo mismo en mi primer trabajo, en algún otro por ahí también. Entonces siempre me gustó, desde que me empezó a ocurrir esto, esa ambigüedad de mi apellido, ¿no? Como se llama así, por qué se presenta como Jaime Amaro, es un nombre compuesto. Me gustó siempre esa ambigüedad. Y por otro lado, el Mandolini es el apellido de mi abuelo, ¿no? Este que yo te contaba que dejó esta colección de libros. Y nada, creo que también quise honrar esa historia, ¿no? Que a mí en términos personales, como te decía, yo nunca lo conocí, pero simbólicamente siempre ha sido una imagen como importante o identificatoria. Entonces quise un poco también rendir homenaje a mi abuelo. Hay un tema de linaje que está presente, una reivindicación del linaje. Sí. Sí, puede ser que tenga un poco que ver con eso. Entonces, un seudónimo que tiene mucho que ver con tu vida personal, ¿cierto? Con cómo quieres mostrarte. Y yo creo que no va a pasar desapercibido tu nombre en la escena literaria. Y eso Oye, pero, espero también. perdón, pero en todo caso, como para que quede claro, Amaro Bandolini finalmente son mis dos apellidos, Exacto, ¿no? son tus dos Eso. apellidos. Sí, sí, totalmente. Bien, querido, muchas gracias por estar acá, compartir este espacio, este primer capítulo de este podcast llamado Hilos de Tinta. Ojalá, bueno, a todas las personas que vieron, que van a ver y van a escuchar esta grabación les interese y puedan adquirir el libro. ¿Dónde lo podrían comprar? Cuéntanos Sí. para generar la Mira, promoción. por el momento lo pueden encontrar en la página de Inti, intiediciones.com. Ujú. eh, y bueno, ahora va a estar en las distintas ferias que se van a hacer del libro, en la FILSA, en la Furia, en la Primavera, Ah, etcétera. van a estar en la primavera.
Sí, no, mira, no sé bien en cuáles todas, a lo mejor estoy ahí ficcionalizando nuevamente, pero generalmente están en todas estas convocatorias de libros y por supuesto que yo en mis redes sociales lo voy a compartir también, entonces ¿Cuáles son también tus redes invitarlos. sociales para que comentes y te puedan seguir? Mi Instagram es amaro-mandolini-escritor. Ahí por ahí me pueden seguir. Por el momento no estoy utilizando ninguna otra red social. Si llego a abrir otra, voy a comunicarlo por Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias, Amaro. Un abrazo y bueno, Oye, un gracias a gracias ti, también a todas las gracias a ti. personas. Sí, fue una conversación muy agradable, Jessy, como siempre. Te agradezco mucho que me hayas querido invitar a tu primer capítulo. Me siento muy honrado. Así que nada, y espero que te vaya súper bien con este proyecto. Eres una escritora brillante, eres seca. Ahora pronto se va a republicar Tu Ah. Corsé y espero que esté genial ese lanzamiento. Yo voy a estar ahí también. Así que Ah. nada, pues ahí nos vemos. Un abrazo, que estén muy bien y gracias a todos por ver y escuchar. Chao.